Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, en este día maravilloso, porque tú estás con nosotros, Señor. Por eso tú mereces todo el honor, la gloria y la alabanza y la exaltación en este día, precioso Rey. Eres tú el Señor de nuestras vidas, eres tú nuestro ayudador, nuestro Señor y Dios, eres tú, Jesús. Gracias te damos porque hasta el día de hoy hemos podido ver tu gracia derramada y tu amor para con nosotros, Señor. Hemos podido experimentar esa presencia gloriosa en este día a través de la alabanza, Señor. Hemos podido experimentar que tú has estado con nosotros en este tiempo. Señor, aunque el mundo dice que no son tiempos buenos, pero para nosotros, tus hijos, son tiempos buenos en el nombre de Jesús, porque siempre que tú estás con nosotros, siempre es un tiempo bueno, Señor. Te damos gracias. Gracias por habernos librado, Señor, de cada circunstancia adversa, de la pobreza, de la enfermedad. Gracias por estar con nosotros y proveer todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias por tu inmensa bondad y tu amor derramado en la cruz. Gracias por llevar toda maldición, Jesús. Gracias te damos en este precioso día, Señor, porque estás con nosotros, porque no nos has dejado y en cada momento has estado tú ahí, Señor Jesús. Gracias, te bendecimos en este precioso día y declaramos la sabiduría de Efesios 1:17 en manifestación, espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, cada creyente y cada persona que nos ve a través de estos medios de internet. En el nombre de Jesús le bendecimos y declaramos que está manifiesta ya la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8 en el nombre de Jesús. Creemos que tenemos la mente de Cristo de 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque somos su cuerpo, somos su iglesia en manifestación, somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque somos tu cuerpo glorioso, Señor, que hacemos tus obras y aún mayores en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú eres el Señor. Tú eres el Rey en este lugar y tú guías mis pensamientos. Pones palabras en mi corazón y que salen por mi boca, Señor. Que sea tu palabra y no mis preceptos humanos, Señor, sino que sea tu voluntad y no la mía. Espíritu de Dios, tú tienes cosas maravillosas para nosotros en este tiempo. Y te damos honor, exaltación y adoración en este precioso día, Señor. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti. Lo derribamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús prospera aquí en la tierra. Honor, gloria y toda la alabanza sean para ti, mi Rey, mi Señor. Tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama, y continuamos con ese tema maravilloso. Estamos en la primera Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que el amor perfecto es Jesucristo. El amor perfecto se manifiesta en nuestras vidas a través de su palabra. Creemos que la palabra de Dios es vida y es medicina en nuestro cuerpo. Y creemos que la palabra de Dios nos trae vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Ya no somos cualquier persona, ya no somos cualquier ser humano. Ahora Cristo Jesús es el que nos ha posicionado en lugares celestiales. Es el que nos ha dado autoridad, sobre todo principado, potestad y señorío aquí en la tierra. Así es que no somos un ser humano más, somos alguien especial para Dios. En el amor no hay temor, es lo principal que debemos de entender. Es un tema un poco, lo hemos alargado poquito, porque queremos que, y el objetivo principal es que usted concluya, juntamente con ese tema, concluya con la idea principal, de que no nada más el Señor lo va a librar de esta circunstancia, de esta contingencia, de cualquier enfermedad, sino lo va a librar en cualquier área de su vida. Lo va a librar en el área financiera, económica. Es decir, no va a tener problemas de que no tenga para comer, no va a tener problemas de que en un futuro usted pueda padecer alguna enfermedad incurable y ahí quede. No es la idea de Dios. Y nosotros queremos darle esta confianza a través de este tema. ¿Okay? Pues damos las gracias a los pastores que nos acompañaron ahora en la alabanza. Estuvo maravillosa la alabanza.
Así es que si el próximo domingo no abren allá, ya están apuntados para la alabanza otra vez. Ya los comprometimos de una vez. Muy bien, Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículo 13. Hay algo importante que nosotros tenemos que hacer aquí como hijos de Dios para mantener firme nuestro corazón, confiado en el Señor. Dice el proverbista, capítulo 4, versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La vida del ser humano aquí en la tierra no depende principalmente de que se aísle o se retraiga de unirse al resto de la humanidad. La vida depende de que nosotros no nada más oigamos la palabra, sino que podamos retenerla en nuestro corazón. Y retenerla significa que la hemos creído y la comenzamos a aplicar en nuestras vidas y comenzamos a actuar en esa palabra. Es lo más importante. Guardarla en nuestro corazón es lo que nos va a dar vida, porque eso es nuestra vida, dice la palabra. Retén el consejo. ¿El consejo de quién? Del Señor. Retén la palabra del Señor, no la dejes, guárdalo. Porque eso es tu vida, ¿ok? Eso es lo más importante que tenemos que entender. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Es otro texto bíblico que nos habla precisamente de lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecian. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a aprovechar también para dar la bienvenida a nuestros amigos en este tiempo que nos van a ver, ya sea de manera diferida, a través de Facebook, de nuestras páginas Facebook Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, y también en YouTube, nuestra página Facebook Guadalajara, nuestros hermanos que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba y de Ecuador. Hay una hermana que nos ve muy continuamente de Cuenca, Ecuador. República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití. Los hermanos también, hermanos de acá de Arequipa, de Perú, que nos ven continuamente. Y los hispanos en los Estados Unidos también que nos ven. Por ahí en algunas ocasiones se conectan o ven de manera diferida estos videos. Creo que ha sido de bendición poder impartir la palabra a través de estos medios y poder también ayudar a muchas personas que no conocen la verdad o solamente están en una religión que no les ha ayudado. Porque igual nosotros cuando estábamos antes en una religión nunca nos sirvió. Siempre estábamos enfermos, estábamos tristes, cabizbajos, a veces algunos están en depresión. Pero cuando realmente conocimos a Cristo Jesús a través de una palabra viva, eso es lo que nos trajo vida a nosotros. Y eso es lo que nos ha mantenido firmes. Seguimos adelante a través de ello. Ya en mi corazón ya no hay ningún temor de que sé que permaneceré, sé que seguiré viviendo, sé que viviré muchos años, sé que el Señor me va a librar también de los problemas, de las angustias respecto en la cuestión financiera, sé que me va a librar de toda enfermedad, sé que en mi corazón no hay ningún temor, ninguna duda de que el Señor me va a librar de todas. Y de que vamos a permanecer, esto va a quedar en la historia en un momento dado, en nuestras vidas, toda esta etapa que estamos pasando ahorita. Literalmente sí estamos en los últimos tiempos, porque si usted lee el capítulo 24 de Mateo, va a ver algunas características de lo que está sucediendo ahorita. Realmente estamos hablando de un control mundial, un control de la población, un control de los seres humanos, controlarnos respecto a lo que hacemos, qué no hacemos. Ya están inventando por allá en China unos drones que vienen a las calles y le verifican la temperatura del ser humano desde cierta distancia. Puede ubicar su cara y si usted está dentro de un archivo, porque más adelante la idea del nuevo orden mundial, la idea principal, es que poder tener el registro de cada uno de ustedes. Y ahorita ya lo tienen. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Pues en Facebook ahí usted sube todo lo que hace, lo que come, que no come, dónde anda, hasta cuando anda en el baño. Las personas suben su información, está su nombre, muchos está su domicilio, así es que ya lo conocen. Todo el mundo lo conoce, en Facebook está toda la base de datos, ya nos conocen a todos.
Gracias a Dios que yo no tengo ningún Face personal y mi nombre no aparece en el Face. Así es que usted sí va a aparecer en esa base de datos. De tal manera que se supone que esos drones van a poder controlar al ser humano. Van a verificar dónde usted anda, dónde no anda. Así es que ya muchas cosas se van a quedar atrás a partir de ese tiempo en adelante. Muchas cosas se van a quedar atrás. La idea principal es poder controlar lo que hace, que no hace. Igual, así como está en China, controlada toda la población. Si alguien va y tira una basura en la calle, si alguien no es una persona que sale a la hora correcta a trabajar, si es una persona que no falta mucho su trabajo, no es una persona productiva, en China lo tienen catalogado como una persona que no es, ¿cómo se dice? No es redituable para el sistema de ellos, para el sistema de gobierno de allá. Y si no es redituable, lo único que hacen es que le limitan créditos, le limitan que compre, le limitan muchas cosas, porque si usted es una persona no deseable y lo tienen ahí catalogado, no necesariamente tiene que ser delincuente para poder que lo cataloguen y le quitan puntos y le dan puntos cuando se porta mejor y así. Tienen muy controlada la población. Y la idea, el sistema de China, por eso precisamente surgió todo esto. ¿Y surgió dónde? En China, porque es donde tienen más control. ¿Ok? Entonces a nuestros amigos de ojos rasgados, pues les respetamos. Hay muchos hermanos allá en China que se congregan. Mire, eso está, todo aquí está muy bello. Ellos se congregan, ¿dónde creen? En las alcantarillas de los drenajes. Allá se congregan en China. Hay una iglesia en una alcantarilla. Para que usted se dé una idea de la persecución que existe. Ahorita, gracias a Dios, todavía en México todavía no empieza la persecución. Digo, entre comillas, ¿no? Porque las iglesias no quieren que las abras. O sea, ya está. Pero no al nivel que tiene China. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en fe. Vienen acontecimientos aún todavía más fuertes. Terremotos, ya les dije que ahorita van como 20 terremotos en 20 años. Cuando el siglo pasado hubo 22 terremotos en todo 100 años. Y ahorita en 20 años ya van, creo que 20, 21 terremotos. Entonces, todo va coincidiendo con la profecía bíblica y se tiene que cumplir. Pero muchas personas dicen que ¿cómo le podemos hacer los cristianos? Si hay una profecía bíblica que se tiene que cumplir, entonces yo me tengo que quedar callado, pasivo, sin hacer guerra espiritual, porque es algo que se tiene que cumplir. Bueno, pero si el tiempo es algo de esas cuestiones de pestes, de terremotos, de rumores de guerra, todo eso es principio. Jesús le llamó principio de dolores. Todavía no es en sí, no estamos todavía en que nos van a instalar un chips ni nada de eso hasta ahorita. Entonces, pero son principios de dolores, principios de algo que ya viene. Lo que quiere decir que después de 1948, que según Isaías 66 dice que iba a surgir una nación en un día, ya surgió en el 48. Y de ahí para acá vienen a cumplirse, le llaman la semana 70 de Daniel. Daniel nos habla mucho de cuestión de escatológica. Obviamente el Apocalipsis nos habla de muchas cosas ahí que van a venir a suceder, ¿ok? Pero sabe una cosa, lo más importante es que nosotros debemos de tener fe, ejercer fe, para no quedarnos en esa circunstancia, en ese gran día de la prueba, en el día en que va a haber gran tribulación y angustia. Nosotros no vamos a estar. Adicionalmente, todas estas situaciones que vienen ahorita, todos estos eventos, plagas, pestes, terremotos, pero sí dice la Biblia que habrá, pero nosotros tenemos autoridad para que a nosotros no nos toque nada, ¿ok? Eso es lo más importante que yo quiero darle, esa seguridad que usted no le va a dañar. Okay, por eso necesitamos estar metidos en la palabra, oyendo la palabra, creyendo la palabra, actuando en la palabra, congregándonos es muy importante, ¿ok? Muy importante congregarnos, porque ahí al oír la palabra, la fe viene por el oír. Entonces, mire, Proverbios capítulo 8:33, atended el consejo y sean sabios y no menosprecien el consejo. Es decir, la palabra del Señor, yo no debo de menospreciarla. Estos tiempos que vienen van a ser tiempos complicados, difíciles, pero dice en la palabra del Señor, el apóstol Pablo lo dijo, el Señor me ha librado de todas. Eso es importante que usted le quede bien claro. Mire, si el Señor lo libró de todas al apóstol Pablo, a usted también lo librará. A usted también lo librará en este tiempo de la angustia. ¿Ok?
Pero sí es cierto que la Biblia habla de 10 vírgenes, haciendo referencia a la cuestión del tiempo de la gran tribulación. Sí habla de 10 vírgenes y habla de 5 vírgenes que no tenían aceite. Cuando vino su Señor, se fueron las vírgenes que tenían aceite. Y todo esto no es más que la gente que está metida con Cristo, que está metida en su palabra, que está metida en su palabra y que estamos metidos en el mover del Espíritu de Dios. Entonces eso es lo más importante, mi hermano. Gracias. Eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Vamos a Lucas capítulo 1. Y vamos a ver ahí una profecía de Zacarías. Lucas 1:67 dice: ¿de qué cree que habla el capítulo 1 de Lucas? Habla precisamente de la concepción del Señor Jesús, del nacimiento del Señor Jesús, de Juan el Bautista, todo esto nos habla, ¿ok? Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿De quién estaba hablando? De la aparición del Señor Jesús, ¿ok? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, salvación, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Fíjese, ¿cuál era el objetivo de la venida de Cristo Jesús? Principalmente que nos librara de nuestros enemigos. ¿Cuál es el enemigo de la humanidad? Satanás, el diablo. Entonces, ¿cuál era la idea de la venida de nuestro Mesías, del Señor, del Cordero de Dios? Que principalmente nos libre de nuestros enemigos. Ya nos libró, ¿ok? Pero también nosotros sin temor le debemos de servir. Es decir, no debe haber en nuestro corazón, porque Cristo Jesús lo que nos trajo, la confianza, que Él llevó toda maldición. Él puso a los principados, a las potestades, bajo sus pies. Triunfó sobre ellos en su desfile triunfal, según Colosenses capítulo 2, versículo 15. Triunfó sobre ellos, dice, en su desfile triunfal. Cuando Cristo resucitó, literalmente proclamó la victoria y sometió a todo principado, autoridad, señorío, las tinieblas. Al mismo Satanás lo exhibió públicamente, dice, y triunfó sobre él. Entonces, ¿y cuál era la finalidad? Librarnos a nosotros de ese enemigo que teníamos y que siempre venía a matar, hurtar y destruir. Sin embargo, nosotros dice que sin temor le íbamos a servir. Es decir, la confianza que debemos de tener ahorita es que Él ya nos libró hace 2000 años. Pero ahora nosotros nos tenemos que apropiar por fe de que ya somos libres. Entonces, si Satanás quedó sujetado bajo los pies de Cristo Jesús, y no nada más de Cristo, sino de la iglesia, porque dice Efesios capítulo 1. Si Él ya nos libró, ¿cuánto más nos librará de un espíritu inferior, que es un virus, una bacteria, una enfermedad? ¿Cuánto más? ¿Ok? Pero necesitamos conocer quiénes somos en Cristo Jesús como hijos de Dios. ¿Hasta dónde llegamos? Alguien que conoce a Cristo, ¿hasta qué nivel puede llegar? ¿Qué altura puede tener? ¿Y qué es lo que Cristo ya nos delegó? ¿Qué autoridad nos delegó Él? ¿Cuál poder ya nos dio? ¿Ok? Todo eso tenemos que saber. Proverbios 19:20. Escucha el consejo, dice, y recibe la corrección. Proverbios 19:20, ¿ya lo tiene? Escucha el consejo y recibe la corrección.
para que seas sabio ¿en qué? En tu vejez. Lo que quiere decir que vamos a llegar a vivir muchos años sobre la tierra. Pero ¿cuál es la condicionante? Que atendamos el consejo de Dios a través, que Él nos da a través de su palabra. Atiende el consejo, sé sabio y no lo menosprecies, dice el 8:33. Ahora dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Significa que viviremos muchos años sobre la tierra. Ustedes que están jóvenes, aprovechen ahorita, bueno, todos los que estamos jóvenes, aproveche, véase al espejo, tómese selfies. Muchas. Porque cuando tenga 100 años, 110 años, se va a acordar, mira, esta foto me tomé allá en el año 2020, cuando estaba esa cosa de la contingencia. Todo esto va a quedar en la historia, mi hermano, en un tiempo. Va a quedar en la historia. Entonces vamos a hacer historia por ese tiempo. Pero muchos van a hacer historia de una iglesia reprimida, miedosa, que no pudo superar esto. Sabía que muchas personas que cerraban sus iglesias por miedo y temor, no sé cómo van a prevalecer más adelante. Yo no sé cómo le van a hacer cuando vengan las circunstancias más difíciles. Lo que sí sé es que nosotros sí vamos a permanecer, y usted va a permanecer porque usted se ha mantenido firme en no dejando de congregarse. Hebreos 10:25. Los demás no sabemos cómo vayan a superar todo esto, pero nosotros sí vamos a permanecer. Proverbios 19:20, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos, dice el 21, Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, usted puede tener miles de formas de pensar. Usted puede no ponerse de acuerdo conmigo, pero cuando usted no se pone de acuerdo conmigo con lo que estamos hablando, no se está poniendo de acuerdo conmigo, sino no se está poniendo de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, porque yo hablo lo que Dios dice en su palabra, no hablo mis preceptos humanos, ¿ok? Ahora, puede usted tener muchos conceptos, muchas ideas, el ser humano puede tener muchos conceptos, muchas ideas de cómo ver el evangelio, pero lo único que sí va a permanecer es la palabra del Señor que usted pueda poner en su corazón. Si esa palabra está en su corazón, usted va a tener la confianza que no le va a pasar nada, ni a usted ni a sus hijos. No veremos a nuestros hijos morir antes que nosotros. ¿Sabía usted? No lo veremos. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Por lo pronto no debemos de menospreciar, debemos de atender el consejo del Señor, lo primero que debemos de tomar en consideración, ¿ok? Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Cuál es el objetivo de Dios para usted? ¿Cuál es el propósito y la voluntad de Dios para su vida? Pues es principalmente que se haga lo que está en el cielo, se haga aquí en la tierra y se cumpla en usted. Mateo capítulo 6, versículo... Creo que es el versículo 10, ¿ok? Dice, esta es la oración del Padre Nuestro, miren. Versículo 6 dice Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad, antes que vosotros le pidáis, ¿no? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Yo creo que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Yo antes me lo sabía de memoria porque me sabía de memoria todo lo que viene siendo el rosario completito, lo leía. Lo recitaba junto con mi abuela. Cuando tenía aproximadamente 6 años me sabía de memoria el rosario. De memoria. Que Torre de Marfil, Torre de David, Arca del Cielo, Puerta de la Alianza, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, y todo eso me lo sabía. Yo era un buen católico.
No como los católicos de hoy que dicen, yo soy católico, ¿te sabes el rosario? No, tú no eres católico. No son católicos. Yo no entiendo por qué dicen que son católicos. Yo era un buen católico. Me sabía el rosario de memoria a los 6 años, lo rezaba todos los días con mi abuela. Así es que, por favor, si no es buen católico, pues vengas al cristianismo. ¿Qué no? O son buenos católicos o mejor no sean católicos. Yo no entiendo por qué dicen que son buenos católicos. Mi hermano, yo me llevaba haciendo obras de teatro para la iglesia local allá. Reuníamos fondos para tener para la iglesia, para cuando era el Día de la Virgen, comprar las cosas, invertíamos, metíamos dinero, tiempo. Éramos buenos católicos. Por eso ahora creo que somos buenos cristianos. El que no fue buen católico va a ser muy difícil que sea buen cristiano. Si no fue buen católico, yo creo que no va a ser buen cristiano. Pero bueno. Entonces, versículo 10, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Creo que esa traducción no es muy correcta, ¿no? Más bien, no es que el Señor nos meta en tentación, más bien no nos deja caer en tentación, es lo correcto, ¿no? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder por los siglos de los siglos. Aquí el versículo 10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significa que Dios y la perfecta voluntad de Dios es que se haga, así como en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Si usted compara el cielo con la tierra, se va a encontrar que en el cielo no hay plagas, no hay enfermedades, no hay pobreza, no hay sufrimiento, no hay problemas entre parejas, no hay problemas con familias, no hay esos problemas en el cielo. Entonces, si la voluntad de Dios es que se haga aquí en la tierra como es en el cielo, significa que el Señor no quiere que usted esté angustiado aquí, que no tenga problemas ni escasez financiera, porque en el cielo estamos hablando por ejemplo, la Nueva Jerusalén, estamos hablando de una ciudad que literalmente, ¿cómo son las calles? ¿Cómo son las calles? De oro. Entonces, significa que hay abundancia en todas las áreas. Las personas que no creen en eso y dicen que tienen que ser pobres toda la vida siendo cristianos o siendo de otra religión, no, pues si dicen ellos, si Cristo fue pobre, tengo que ser pobre, bueno. No sé qué vayan a hacer cuando estén pisando las calles de oro. ¿Qué van a hacer? Van a tener que volar, yo creo, porque imagínense. Hay algunos líderes de ciertas iglesias o congregaciones cristianas donde prohíben que las mujeres usen aretes. Y si lleva un reloj, ¿qué esperanza que lleve un anillo de oro o algo? Se lo van a quitar, que se lo quiten. No entiendo, ellos creen que es sostentidad cuando realmente Dios es el dueño del oro y la plata. Ok, entonces, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? Que se haga como en el cielo, aquí en la tierra. O que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Esa es la perfecta voluntad del Señor. O sea, si en el cielo no hay muertes, porque en el cielo no hay muertes. En el cielo no hay accidentes. No creo que chocó un ángel con otro y se mató un ángel y el otro quedó vivo. No, eso no existe. Entonces, ahí hay una vida perfecta. Entonces, todo esto, mi hermano, todo esto no es más, ahorita nos estamos preparando como es un preámbulo todo esto, a través del Evangelio nos preparamos para vivir una vida en el cielo, originalmente, y eso que está en el cielo nuevamente se vuelve a traer a la tierra, porque la nueva Jerusalén va a venir a la tierra nuevamente, ¿me entiendes? Después de 1000 años, pero todavía vamos a vivir todo un milenio aquí en la tierra, donde no va a haber escasez, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber enfermedades. ¿Ok? Entonces tenemos que prepararnos para ese tiempo con una mentalidad de reino. Porque si usted tiene una mentalidad, no, pues es que entre más pobre agravo más a Dios. No, pues es que enfermo, creo que enfermo me acerco más a Dios. O sea, no es la idea de Dios eso. Significa que tengo una mentalidad del cielo. Porque en un momento dado ese cielo va a venir a la tierra y usted va a habitar permanentemente en la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén van a ser calles de oro.
Sí, vamos a habitar permanentemente en una ciudad que tiene calles de oro, me está diciendo, pastor, sí. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que nuestra mentalidad irla adaptando a una mentalidad del reino del cielo. Eso es lo más importante. Mientras estamos aquí en la tierra tenemos que ver abundancia de salud, abundancia financiera, abundancia de bienestar, abundancia de paz. Porque si no lo podemos ver a través del evangelio de Cristo, entonces significa que no estamos en un evangelio correcto. ¿Me entiende? Hay muchas personas que dicen que van a sufrir toda la vida, que mientras estén en Cristo van a sufrir. Lo único que registra la Biblia es que sí vamos a padecer persecución por causa del nombre de Jesús. Es lo único. Pero no tiene por qué morir de una enfermedad incurable. O sea, lo que dice la Biblia es que usted va a padecer persecución. No dice que tiene que morir de enfermedades incurables. Pero sí dice la Biblia que puede morir decapitado. Digo, los que se queden en la gran tribulación. Si usted no se va a quedar, entonces usted va a ser libre de ello, ¿no? Lo que quiere decir que el Señor nos libra del tiempo presente también y nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Entonces los cristianos que viven en la gran tribulación, yo no me voy a quedar. Si usted se queda, me cuenta por favor la historia cómo estuvo. Y allá en el cielo nos tomamos un café y me dice, mire, pastor, estuvo así. Llegaron con la guillotina y me dijeron, te voy a marcar con la marca de la bestia. Y te voy a marcar como el becerro aquel que lo marcamos. Y no me quise dejar marcar, pastor, y me cortaron la cabeza y pues aquí estoy en el cielo. Allá en el cielo me va a contar usted, ¿no? Digo, los que se queden. Los que se queden. Ok, entonces, ¿qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también debe hacerse como en la tierra. Ahora, para que se haga la perfecta voluntad, usted puede vivir la abundancia del pacto en Cristo Jesús. Digo, no, hay un evangelio que le llaman el evangelio del sufrimiento. La gente cree que tiene que sufrir para merecer aquí. Hay un hermano ahí que continuamente predica allá de Tijuana, de Baja California, y continuamente predica y él cree que tiene que sufrir y todos los días estar sufriendo para poder llevar la cruz de Cristo. Yo creo que no ha entendido, ¿verdad? Si Cristo sufrió, entonces ¿para qué sufrió Cristo si yo también tengo que sufrir aquí? Que no era para darme cosas buenas, para redimirme de maldiciones. Entonces, igual, hay personas que creen y dicen, ponen ejemplos en internet, dice, una iglesia, dibujan una iglesia, ¿no? Esa iglesia, cree en sanidad y ellos dicen que es un evangelio falso, porque creemos en sanidad. Y lo dice, estos creen también en prosperidad financiera, y lo dicen, es el evangelio de libertinaje, dicen ellos. Ah, pero hay otra iglesia, esta predica la salvación, esa es la sana doctrina, dicen ellos. Pues es una parte del evangelio lo que ellos enseñan. La sana doctrina es que creamos en todas las áreas del evangelio de lo que Cristo pagó por nosotros, porque Él nos redimió toda maldición. Entonces, el evangelio completo, la sana doctrina es que creamos en todas las áreas de lo que Cristo pagó por nosotros. No nada más llevó mis pecados, también llevó mis enfermedades, también llevó mi pobreza, también llevó el castigo de mi paz fue sobre Él. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cómo podemos vivir la vida abundante? ¿O cómo podemos traer el cielo a la tierra en manifestación de nuestras vidas? ¿Cómo podemos traer la abundancia que hay en el cielo, aquí en la tierra? Allá no hay enfermos. Personas que ahorita están en el cielo, como Abraham. ¿Usted cree que Abraham cada rato se enferma de gripa allá en el cielo? No, mi hermano. Ellos no se enferman. Entonces es la idea de Dios que sea aquí en la tierra lo mismo que está manifestado en el cielo. Pero para eso necesitamos conocer cómo podemos vivir una vida abundante. Primero, atender el consejo del Señor. Ok, entonces ahorita vamos a hablar el consejo de lo que usted tiene que entender para que pueda vivir esa vida abundante. Y no ande en temor, porque el temor realmente lo que hace es quitarle toda la vida abundante que Cristo Jesús ya le dio en la cruz del Calvario y Él quiere manifestarle en este tiempo. Ok, entonces vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 19, y creo que fue la última vez que nos quedamos ahí. Mateo 16... Y vamos a leer desde el 18.
La conversación que tuvo Cristo Jesús con el apóstol Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló? Lo que Pedro dijo en el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa el ungido? Y el Hijo de Dios, el que venía a morir por la humanidad. Eso es lo que quiso decir Pedro. Dice, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla de puertas del Hades, está hablando las puertas del infierno. Cuando está hablando de las puertas del infierno, está hablando literalmente de la manifestación satánica. Él ya nos libró de toda manifestación satánica aquí en la tierra. Él nos libró de los demonios, de los espíritus, de los virus, de las enfermedades. Ya nos libró. ¿Ok? Entonces dice que las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra qué? Contra esa roca. 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y una traducción dice, a ti te daré las llaves del reino de Dios. ¿Y qué más dice? Todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares será desatado en los cielos. Es decir, cuando habla de llaves, no es más que un simbolismo para decir, a ti te di la autoridad del reino, Pedro. Y no nada más a Pedro, ¿a quién cree más? Pedro era y formaba parte de la iglesia de Cristo en esa época. ¿Sí? Y Pedro es mi hermano en Cristo. Pero si se la dio a Pedro, también me la dio a mí, y se la dio a usted. Y llaves del reino no es más que autoridad del reino. ¿Autoridad para qué? Atar o desatar. Pero también autoridad para permitir o para prohibir algo aquí en la tierra. Es lo mismo. Atar, desatar, permitir o prohibir. Así es que usted puede prohibirle al espíritu de muerte que se lo lleve antes de tiempo. Pero usted puede permitirle al espíritu de muerte que se lo lleve antes de tiempo. ¿Cómo? Por expresiones, por lo que hablamos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que oímos y lo repetimos. Estornuda y usted dice que le va a dar una pulmonía. Bueno, usted mismo se está matando y al rato no podemos decir que Dios se lo llevó porque usted mismo dijo que le iba a dar una pulmonía porque usted iba a estornudar. Entonces usted está permitiendo, usted está tomando la autoridad para usted mismo matarse. Es decir, la autoridad la tenemos, pero la podemos utilizar para bien o para mal. ¿Me explico? Nosotros tenemos esa autoridad para atar y desatar, prohibir o permitir. Eso es lo que dice la Biblia de lenguaje sencillo. Dice, a ti, Pedro, te daré autoridad, dice Biblia en lenguaje sencillo. A ti te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y todas las cosas que tú permitas también, Dios las permitirá. ¿Captamos? Entonces la palabra llaves es un simbolismo para decir autoridad. Ya tenemos autoridad. Y esa autoridad nosotros mismos la podemos ejercer. ¿Para bien o para mal? ¿Para bien qué? Hablando la promesa del Señor, diciendo que soy de larga vida. ¿Por qué estornudar y decir me va a dar gripa? ¿Por qué estornudar y decir me va a dar a lo mejor una pulmonía? ¿Por qué estornudar y decir ya cambió el clima, me voy a enfermar? ¿Por qué? Entonces nosotros mismos tenemos esa autoridad y nosotros mismos nos atraemos las cosas malas a través del temor, a través de lo que hablamos, pero también nos atraemos las cosas buenas, la bendición del Señor a través de lo que hablamos, de lo que está escrito en su palabra. ¿Ok? Vamos a Lucas 22. Es una continuación del domingo antepasado, creo, lo que estamos dando. Lucas 22. Ya habíamos visto Mateo 16, 19, hablando de las llaves del reino. Ok, las llaves entonces significan autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Lucas 22, 27. Esto es lo que usted tiene que conocer para poder vivir una vida de abundancia. Eso es lo que usted tiene que conocer para poder traer el cielo a la tierra manifestado en ustedes. ¿Sabía usted que este evangelio que predicamos a mí me ha traído salud? Más que sanidad, es salud.
Salud significa que yo, su servidor, cada mes me tenía que inyectar amicacina. Cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. ¿Por qué? Porque cada mes mis amígdalas o anginas se infectaban. Cada mes. Me daba temperatura. Y yo tenía que ir, ya la sabía, o sea, ni siquiera iba a que me la recetaran. Me la autorrecetaba, órale. En la farmacia y órale. Cada mes me tenía que poner 3 inyecciones de amicacina. Ya salía libre y duraba y al mes otra vez. Entonces, esta palabra a mí me trajo sanidad, y no nada más sanidad, sino salud a mi cuerpo. Ahorita ya tengo bastante tiempo que no me cae infección en la garganta. Ni me va a caer Satanás, ¿oíste? Ya, porque Satanás puede decir, con que no. No, ni me va a caer en el nombre de Jesús, porque soy sano por la llaga de Jesús. Entonces, Lucas 22:27. Porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál era la discusión aquí? Dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mire, ¿cuál era la discusión? Veamos desde el 24. ¿Cuál es la discusión? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Había en esa época diciendo, Señor, yo voy a ser mayor en tu reino. Y otros decían, no, pues yo voy a ser el mejor, Señor. Pero mire, pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Quién es el mayor en el reino? Solamente el que sirve es mayor. Siempre va a ser mayor el que sirve. Así como nosotros como cristianos, mi hermano. Usted puede ser cristiano, estar sentado en una iglesia durante muchos años, pero es mayor el cristiano que sirve al cristiano que no sirve. Digo, no estoy hablando que la palabra servir o no servir, estoy diciendo que no sirve para nada, no lo tome por ahí. Me refiero al que realiza una actividad o al que apoya inclusive con la obra de Dios para predicación del evangelio, o al que predica el evangelio al vecino, o al que va a las reuniones de sanidad que hacemos y vamos a comenzar a hacer los sábados. O que sirven en barrer, los que acomodaron las sillas de ahorita sirvieron, los que barrieron este local para que estuviera aquí sirvieron. Eso es servir, pues a eso me refiero. Los que barrieron, estamos hablando de personas que sirven en el reino, en una actividad o algo, el que sirve de ujier, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que sirven al reino de Jesús, que le sirven a Jesús en un momento dado, ¿ok? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Preguntó Jesús. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mismo Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, sabía, como un acto de humildad. El mismo Señor Jesús vino a servir al Padre y vino a servir a la humanidad, porque sanó a enfermos. Entonces eso es importante para que reflexionemos nosotros y pongamos a servirnos en algún área de algún lado. Tanto el que cuida la puerta, como el que le da clases a los niños, como el que cuida a los niños, como el que barre, como el que limpia, como el que limpió estas sillas. Usted sirvió en algo el día de hoy. Entonces eso significa que estamos hablando de gente que le sirve o presta un servicio para Jesús más bien, ¿no? Entonces dice Jesús, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno, ¿qué dice? Un reino, Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo les asigno, ¿qué? Un reino. Como a mi Padre me lo asignó, ¿a quién? A mí. ¿Estamos entendiendo ahí? Ok, entonces, ¿quién es el mayor? El que sirve. Y el que sirve y el Hijo de Dios, al Hijo de Dios ya se le estableció, se le dio un reino. El reino, ¿cómo lo puedo decir? El reino de todo el universo y específicamente el reinado de la tierra. Dios se lo entregó a Adán en el Génesis. Adán lo perdió porque se lo entregó a Satanás a través de la desobediencia. Jesús Cristo nuevamente vuelve a recuperar el reino y la autoridad de ese reino.
y ahora nos las entrega a nosotros como iglesia de Cristo en Mateo 16, 19, y no nada más no las entrega, sino Él está especificando que necesitamos nosotros servir a ese reino para poder que ese reino se manifieste aquí. En otras palabras, si yo no voy a orar por los enfermos, pues ese reino no se va a ver aquí manifestado. Si yo voy con un enfermo, lo sano por el poder del Espíritu Santo, entonces significa que yo estoy sirviendo y se está manifestando ese reino que Cristo me dio. En otras palabras, si Cristo me dio un reino es para que yo opere en ese reino. Es para que usted opere en ese reino, ¿ok? Ya tenemos autoridad, mi hermano. Autoridad también sobre el espíritu de pobreza, autoridad sobre la angustia, autoridad sobre el miedo, autoridad sobre esos virus que andan circulando, autoridad sobre todo esto. Autoridad sobre virus, amigo de internet, virus. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hace el resto de los cristianos, mi hermano? ¿Qué hace? Digo, nosotros somos cristianos. Están encerrados en sus casas por temor, miedo, y en muchos casos se justifican, dice que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Bueno, no sé por qué lo hacen, ¿no? Pero en lo personal yo creo que una persona que tiene miedo es porque aún no ha recibido el Espíritu de Dios. Porque dice, no sé si es la primera Timoteo capítulo 1, versículo 6, 7, o segunda de Timoteo 1, 6, 7, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, 7, 1, 6, 7. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién es alguien que tiene dominio propio? Alguien que tiene dominio propio es alguien que no se amedrenta ante las circunstancias. Es alguien que no le tiene miedo al virus y que no le tiene miedo a reunirse aquí. Yo por lo que veo, ni uno de ustedes tiene miedo porque no traen bozal, digo, tapabocas. Pero no le tiene miedo al virus, ¿verdad? El único que utiliza bozal es Don Gato, acuérdese, no, nosotros no. Ok, ahí va. Bueno, entonces, Lucas 22, 29. Yo les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. ¿A quién? ¿Qué hizo Jesús en ese reino y para operar en ese reino? ¿Qué hizo Jesús? ¿Echó fuera demonios? Usted también tiene esa autoridad. ¿Sanó a los enfermos? Usted también tiene esa autoridad. ¿Libertó a los oprimidos? Usted también tiene esa autoridad. El mismo reino, en el mismo reino que operó Cristo Jesús hace 2000 años, en ese mismo reino ya lo tenemos ahorita. Manifiesto. ¿Me entiende? Y si no, vamos a Mateo 12, mire. En Mateo 12, ¿qué sucede en Mateo 12? Dice así, hablando de un reino, mire. Versículo 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo, ¿qué pasa? Veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A Jesús se le juzgó en aquella época como que él sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos por el mismo demonio. Imagínense. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Entiende? Cuando nosotros hacemos las obras de Jesús y sanamos a los enfermos, echamos fuera a los demonios, nosotros estamos manifestándole al mundo de las tinieblas que pertenecemos al reino de Jesús. Y no nos dividimos en ese sentido. ¿Me entiende? No nos dividimos. Satanás tiene un reino. ¿Sabía que ahí está hablando de un reino de Satanás? ¿En qué sentido tiene un reino? No sobre los hijos de Dios. Tiene un reino sobre el mundo que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce la palabra. Entonces Satanás reina todavía en ellos.
¿En qué sentido? Cada rato, ¿cuántas personas no ve que salen del hospital muertos? De cáncer, diabetes, personas accidentadas. ¿Cuántos no salen de los hospitales ya muertos? Y ahora que dicen que del COVID están saliendo muertos. Y no estoy diciendo hola, Dicen que salen muertos todos los días. A balazos, ¿cuántos nos matan todos los días? ¿Cómo ven? Entonces Satanás sí tiene un reino. El único detalle es que ese reinado ya fue suprimido por Cristo Jesús hace 2000 años respecto a nosotros que somos hijos de Dios. No tenemos por qué, no tiene por qué reinar la muerte en nosotros. Nosotros tenemos que reinar sobre la muerte. ¿Qué están transmitiendo esas personas? ¿Qué retransmiten? No es más que temor, duda, incredulidad. No es otra cosa. Pero los que conocemos nuestra herencia en Cristo Jesús, mi hermano, no tenemos por qué morir antes de tiempo. Nosotros no tenemos por qué morir. Entonces, ¿qué dice Lucas 22? Nos quedamos en Mateo 12, ¿verdad? Que dice, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, dice el 27, Mateo 12, 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice el 28, Mateo 12, 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios trae en manifestación poder, autoridad, señorío sobre Satanás. O sea que si Jesús echó fuera el demonio de ese, ¿estaba qué? Sordo y mudo estaba, ¿verdad? Estaba sordo y mudo esta persona de Mateo 12. Y lo echó fuera, lo liberó. ¿Y por quién lo echó fuera? Jesús. ¿Ok? Regresando a Lucas 22. Entonces el reino de Jesús, ¿a qué se refiere? A manifestación de poder, ¿verdad? Para echar fuera demonios, espíritus inmundos. Y desde niños ya pueden hacerlo, ¿sabía usted? Niños con un conocimiento de lo que están leyendo o recibiendo como enseñanza, niños de 8 años pueden echar fuera un demonio. Pastor, yo estoy bien viejo y no puedo hacerlo. Bueno, necesita echarle ganas a la palabra. ¿Cómo puede ser? Echarle ganas es bíblico, porque en Josué 1.5 dice, esfuérzate y sé valiente. Significa que usted se tiene que esforzar para escuchar la palabra. Esforzar para decir, pues no tengo ganas de escuchar al pastor Sergio Soto y ahorita no tengo ganas de escuchar a ningún predicador. Bueno, usted tiene que esforzarse porque su cuerpo, su mente le dice que no tiene que oír palabra.